El maestro Ángel Rojas será nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a estar hablando con él de la creación, la dirección y la producción escénica en la danza flamenca. Ángel Rojas es un reconocido bailador, bailarín de amplia trayectoria que sin duda alguna nos va a dejar en esta mañana muchos conocimientos de su trayectoria, nos va a dar un gran recorrido de lo que es la danza flamenca según su visión. Y bueno, vamos sin más preámbulos a invitarlo a que entre a este live con nosotros mientras se van uniendo otras personas. Ya vi que se conectó por acá. Saludos a los que se van uniendo. Saludos. Bienvenidos. En cualquier momento va a entrar con nosotros. ¿Qué tal? Hola. Hola, maestro. ¿Cómo están por allá? Bien, bienvenido. Y muchísimas gracias por la invitación. Un honor. Qué bien. Estrechar lazos con Latinoamérica y con Centroamérica es maravilloso. ¿Qué tal por Panamá? ¿Qué tal por todo por ahí? Bueno, bien, aquí en casa igual, encerraditos, pero lo importante es que estamos bien con salud. El honor es nuestro que esté acá con nosotros. Muchísimas gracias. Se le ve muy bien, maestro. Muchas gracias. Igualmente, la verdad que sí. Poquito a poco vamos saliendo. España lo está pasando regular porque están las cosas muy duras por aquí, pero de todo saldremos, de todo saldremos. Y saldremos todos juntos. Ese es el lema. Amén, Amén. así es. Bueno, bienvenido, maestro. Hemos tenido grandes invitados, pero sin duda alguna el día de hoy tenemos un invitado realmente de lujo. Agradecemos mucho que pueda acompañarnos, maestro, en este live. La dinámica es que vamos a hablar bajo su experiencia, bajo su punto de vista de lo que es la creación, la dirección y la producción escénica en la danza flamenca, que sabemos que tiene mucho que compartirnos en este aspecto, en estos diferentes aspectos. Pero antes que nada vamos a dar una pequeña introducción de quién es Ángel Rojas y luego vamos a hacer una serie de preguntas en torno al tema y luego al final todas las personas que se vayan conectando también pueden participar. Así que bueno, voy a tratar de resumir un poco quién es Ángel Rojas para los que no sepan, que creo que los que están conectados la mayoría debe saber, pero bueno, Ángel Rojas, excelente maestro, bailarín, profesor, coreógrafo, también director, se ha enfocado en el área del flamenco, empezó a muy temprana edad en diferentes compañías de ballet españoles y así fue como inició también el Ballet Español de Madrid. Luego, en el 1992, entra en la compañía del maestro Antonio Canales, con quien hace diferentes espectáculos, en el cual se destaca el espectáculo torero, donde hace allí una de las figuras principales. Posteriormente, en 1995, crea el nuevo ballet español junto a Carlos Rodríguez, y luego en el 2008 pasó a llamarse Rojas y Rodríguez la compañía. Debo hacer acá un paréntesis porque en esa época donde la creación fue explosiva porque hicieron más de 15 espectáculos y la compañía tuvo una trayectoria increíble, ahí fue donde yo empecé a ver el trabajo del maestro y había un espectáculo en especial que lo pasaban mucho por televisión, Furia, y yo siempre lo veía. Siempre que estaba el espectáculo Furia lo veía, y también llegó a ir el nuevo ballet español a Venezuela y tuvimos la oportunidad de verlo y ahí yo me quedé en esos inicios viendo mucho el trabajo que hacían. De verdad que fue en esos momentos fue muy inspirador para mí y todavía lo sigue siendo. Bueno, dicho ese paréntesis, más adelante la compañía gira por todo el mundo y no solamente se dedica a la parte de la coreografía, de las puestas en escena, sino también a la docencia en la danza flamenca. Luego, más tarde, es llamado para dirigir artísticamente el Festival Flamenco de Madrid. Hace poco también es llamado para dirigir artísticamente el Teatro Flamenco de Madrid. Ha dirigido diversos espectáculos, ha dirigido a diversos artistas, diversas compañías, y también actualmente tiene su proyecto que es Ángel Rojas Flamenco Dance Project, que vamos a estar hablando de todo esto. Y bueno, sin más preámbulos, maestro, vamos a empezar. Muy bien. Maestro, La verdad, sí, dígame, perdón. no, una dilatada carrera artística y
y ole por todos esos logros que ha alcanzado a través del flamenco. Bueno, para nosotros es un honor tenerlo aquí y gracias por el resumen. Bueno, ahí traté de resumir, quedaron muchas cosas por fuera. La verdad que uno echa la vista atrás y dice, madre mía, qué de cosas, qué de años, pero también qué de cosas, ¿no? Yo creo que lo importante no son tanto los años, sino lo que uno va dejando en ellos, ¿no? Y al final, bueno, cuando alguien que no eres tú mismo lee parte de tu currículum, dice, wow, qué gusto y qué honor poder haber formado parte de esa vida, ¿no? También. Y poder ser parte también del futuro, ¿no? Del presente aunque ahora el futuro se ve de alguna manera un poco nublado por todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, yo soy una persona bastante positiva siempre y en cualquier caso siempre lo voy a ver más lleno que vacío el vaso. Entonces creo que de esta vamos a salir todos y yo creo que también vamos a salir, de cierto modo, reforzados por una experiencia que no estaba en ninguna agenda de ninguno de nosotros, que es un confinamiento y una pandemia mundial. Pero yo creo que también es una forma de hermanarnos y de profundizar en quiénes somos como seres humanos. Aparte de como creadores, como intérpretes y como artistas, yo creo que el ser humano tiene que hacer una gran reflexión y a mí personalmente me está sirviendo mucho para interiorizar muchas cosas que de alguna forma no tenía relativamente tiempo para poder hacer y bueno, también un poco indagar en las posibilidades que tiene el creador para difundir un mensaje de cambio, de renovación, de luz hacia un mundo que nos está pidiendo realmente que paremos en seco y que nos demos cuenta de que por ahí no se iba bien. Entonces, de alguna manera, este sello nuevo con el que estoy creando ahora sobre Ángel Rojas Flamenco Dance Project tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con la conciencia social, tiene mucho que ver con el compromiso con el mundo y con el compromiso con los seres humanos y con todo lo que nos rodea. Yo creo que los artistas y los creadores tenemos ese compromiso, debemos asumir ese compromiso. Y bueno, gracias a las redes sociales, que es algo que el hombre ha implantado de una forma honesta y fácil en este sentido, para que podamos estar juntos desde Panamá y desde España con esta naturalidad, que parece que nos estamos tocando, pues también es una forma de divulgar un mensaje, ¿no? Y de estar cerca de mucha gente que ama esta profesión y que para mí es un honor que haya dejado, bueno, una cierta semilla o un cierto legado durante todos estos años de carrera, casi 30, a lo largo de este tiempo para poder ser parte de la vida de los demás también. Y difundir difundir un mensaje diferente y hacer crecer las cosas, ¿no? Yo creo que yo tengo siempre una forma de ver la vida que es yo estoy en los lugares cuando realmente soy útil y soy necesario, ¿no? Y en este caso yo creo que la vida y el arte necesita que unamos esos cabos y empezar a hablar lenguajes comunes para levantar conciencia y para que el arte sea realmente un cambio social y que pertenezca a nuestra vida de esa manera. Qué belleza, maestro. Qué palabras tan inspiradoras en medio de esta situación mundial. Y vamos a estar conversando un poco de su carrera artística, pero antes nos gustaría que nos compartiera cómo fueron esos inicios en el baile flamenco, cómo se dio ese primer paso en donde dice usted, bueno, si yo me voy a dedicar a esto, esta es mi filosofía de vida y a esto me voy a dedicar. Bueno, yo en realidad he sido un fruto de la casualidad, yo creo. Bueno, la casualidad terrenal, los espíritus y los duendecitos estaban ahí preparados para que la vida me regalase la oportunidad de ser creador, ¿no? Pero en realidad yo vengo de una familia que no tiene pozo artístico, profesional, sí que tiene mucha afición por el flamenco, mi familia viene de Córdoba, de Priego de Córdoba, es un pueblo pequeñito que está en la Sierra Subbética de Córdoba, que bueno, pues son labradores y gente humilde. Y yo soy el sexto de 6 hermanos, el más pequeño de 6 hermanos. Entonces, bueno, de una forma casual,
se me fue despertando las inquietudes artísticas desde el canto inicialmente. Y poco a poco fui descubriendo que el movimiento era algo parte de mí y algo que necesitaba tener claro. Entonces, bueno, pues como mi familia no abundaba mucho el dinero, no éramos pobres, pero tampoco nos sobraba demasiado. Pues, bueno, pues yo no podía ir a la escuela de flamenco porque iba mi hermana y bueno, siempre pues iba ella y entonces yo lo que hacía era, mi hermana me enseñaba a ella lo que aprendía, me lo enseñaba a mí. Entonces, pues yo iba aprendiendo poco a poco, como digo, de segunda vuelta, lo que a ella le enseñaba, me lo enseñaban a mí cada semana. Entonces, poco a poco fui dándome cuenta de que esa forma de expresión era lo que me correspondía a mí para el futuro. Y poco a poco, bueno, yo empecé además muy tarde, empecé a los 13 años, no empecé a una edad temprana. Pero cuando descubrí esa forma de expresión tan brutal, simplemente lo que hice fue dejarme llevar y lanzarme al vacío de una forma clara y sobre todo con mucha decisión y mucha contundencia. Cuando tú crees en algo y cuando tu camino está tan claro en ese sentido, al final tienes que trabajar mucho, como decía el maestro Antonio Gades, que en paz descanse, una de sus frases míticas fue, si quieres encontrar algo, trabaja y después trabaja. Entonces yo lo que hice fue eso, fue ponerme a trabajar y ponerme a descubrir, a interesarme por el arte, a culturizarme dentro de esa manera autodidacta de encontrar la inspiración, ¿no? Y nada, y pues empecé una carrera que hasta el día de hoy, pues con sus aciertos y sus errores, yo creo que tiene un largo recorrido. Excelente. Maestro, después de eso pasó a diferentes compañías, como lo dijimos, entre ellas la del maestro Antonio Canales, donde también tuvo la oportunidad de compartir allí. Pero después, en 1995, hay un fenómeno que aparece, que es el nuevo ballet español, que sin lugar a dudas se crea una visibilidad de esta compañía a nivel mundial, empieza a salir en grandes canales televisivos, empiezan a girar por todo el mundo, empiezan a ir por Europa, por Latinoamérica, Asia, van a todos los continentes, y el nuevo ballet español, sin lugar a dudas, creo yo, según mi humilde opinión, que marcó un antes y un después según la carrera de Ángel Rojas. Me gustaría mucho que nos comentara de todas esas experiencias que ha tenido o que tuvo con el nuevo ballet español, después Rojas y Rodríguez, ¿qué le ha dejado como experiencia personal y profesional? Bueno, lo más importante que me ha dejado esa experiencia es un séptimo hermano, que es Carlos Rodríguez. Es decir, que es mi hermano de vida, mi hermano de alma, es mi hermano no necesariamente de sangre, ¿no? Pero yo creo que si yo tengo que destacar algo que me ha dejado a mí todos esos años de experiencia, ha sido por supuesto, en todas las etapas de un artista, pues la idea es que crezca, que evolucione, que tenga diferentes etapas. Pero en todas sucede algo, pero no en todas sucede algo que se queda para el resto de tu vida. O sea, yo gané en esa época un amigo para toda la vida, un hermano, parte de mi familia, es el padrino de mi hijo, de mi segundo hijo, es algo que aunque el nuevo ballet, digamos, ya no exista como tal, porque tuvo una época gloriosa, la verdad, y muy importante a nivel mundial, y de cambio y de evolución grande desde 1995, con la danza española muy, muy fuerte y a un nivel realmente envidiable. Me quedo con mi hermano, con mi socio, con el que es mi ex socio, pero en realidad es mi hermano para el resto de mi vida, que es Carlos Rodríguez. Yo creo que nos debemos mutuamente una carrera, una vida, unas experiencias encomiables y unas experiencias únicas que han hecho, yo creo, que la visión artística cambie totalmente, ¿no? Digamos, si revisamos un poco todas las propuestas artísticas desde 1995 hasta prácticamente hasta hace 2 años que estuvimos trabajando y creando hasta el final. Muchas de las cosas que se están haciendo ahora ya las hacíamos nosotros en esa época. Entonces, yo creo que han servido de inspiración
han servido de inspiración a muchos creadores actuales, muchísimos, a una gran parte de los creadores actuales de nuestro gremio, ¿no? Y de nuestro país, ¿no? Yo creo que eso también es una forma, porque todos nos enriquecemos entre todos, eso sin duda, ¿no? Es una cosa que además es algo bello de esta profesión y algo que tenemos que fomentar. Pero yo creo que personas o entidades que marquen el camino de los demás, yo creo que, pues vamos, no me equivoco, el Nuevo Vale Español lo ha sido una entidad que ha puesto una estampa en un sello un sello profundo para el desarrollo de otros artistas. Y lo bonito es que también esos artistas lo reconocen y lo ven y lo admiran y lo reciben como algo bonito, ¿no? Yo creo que, pero vamos, de todo eso me quedo con mi hermano de vida, que es Carlos Rodríguez, que bueno, pues al final es lo más importante. Yo desde que soy padre, la vida me ha cambiado totalmente. De hace 10 años que tuve mi primera hija, que tengo 3 niños adoptados. A mí me ha cambiado totalmente la vida con respecto a mis prioridades 100%. Ya mi profesión es, por supuesto, muy importante, pero le he dedicado tanto a mi profesión y a mi creación, y le sigo dedicando, que cuando veo la cara de mis hijos y los ojos de mis hijos, y las personas sobre todo que comparten la vida contigo, sin duda alguna pasa a un primer plano totalmente claro, ¿no? Para mí. Entonces, por eso, Carlos, para mí es lo mejor de esa etapa, lo mejor. Qué belleza, maestro. Sí, qué bonito de verdad que cuando prevalece eso, ¿no? La parte humana antes de lo artista, antes de lo artístico, de verdad que da mucho de hablar de una persona. De verdad, gracias por compartirnos de manera muy sincera eso, ¿no? Qué bonito. Sí, yo creo además en esta profesión se dice de forma errónea además que hay muchas rivalidades y que hay bueno, ciertas envidias, pero yo digo de forma errónea porque realmente nosotros hemos tratado siempre de ser un ejemplo en ese sentido y creo que hasta el final lo hemos sido. A nosotros nos han separado, yo sé, la cantidad de veces que nos han separado y que nos han enfadado, o sea, que si se han enfadado, que si se han separado, que si ahora ya no trabajan juntos, en realidad a nosotros nos hace mucha gracia todo eso, ¿no? Porque realmente nosotros lo que queramos es felices, es decir, nosotros estaremos juntos hasta que la vida nos lo marque, hasta que decidamos nosotros, y así ha sido, ¿no? Yo creo que de una forma honesta, bonita, preciosa y de una forma natural. Entonces, queda la obra, queda el legado, pero también quedamos sobre todo por encima de todas esas personas. Un hermano de vida. Maestro, 15, el Ayuntamiento de Madrid te llama para crear el Festival Flamenco de Madrid. Qué enorme responsabilidad y privilegio. Cuéntenos un poco sobre esa experiencia y cuál cree usted que fue el mayor reto que le tocó asumir. Yo creo fundamentalmente que hay un antes y un después, desde que el Ayuntamiento me encarga crear el Festival Flamenco Madrid. Hay un antes y un después en mí. Hay algo que sucede dentro de mi marco, que es la dirección artística, la gestión y la dirección artística. Hay algo que sin lugar a dudas, marca un antes y un después. Sobre todo, yo empiezo a sentir que soy útil para los demás. Es decir, dentro de la profesión, uno tiene su propia carrera, uno desarrolla su estilo, bueno, tiene sus diferentes ramificaciones y tiene diferentes influencias. Pero al final es una cuestión hedonista, ¿no? El artista tiende a ser uno mismo y a bueno, pues es necesario mirarse uno mismo, como vulgarmente se dice en España, mirarse tanto el ombligo, ¿no? Hay veces que nos damos la vuelta de mirarnos el ombligo, ¿no? Pero en ese momento yo me di cuenta, por un lado, que podía ser útil a los demás y por otro lado, que mis compañeros estaban de mi lado. Eso es muy importante, que tenía la profesión de mi lado. O yo estaba del lado de la profesión. No sé muy bien cómo era, ¿no? Porque yo empecé a levantar el teléfono, empecé a contar el proyecto que yo tenía, empecé a crear ese sueño,
a hacer volar a los compañeros y hacerles creer que podíamos tener un gran festival en Madrid, liderado por artistas y por los artistas y con el público como cómplice. Y la verdad que fue algo bellísimo. En 4 años que yo estuve al frente de la dirección artística y de la creación del festival, conseguimos cosas maravillosas. Uno de los vídeos de promoción llegó a ser trending topic, ha ganado 18 premios internacionales, tiene más de 40 millones de visualizaciones, es decir, y es un vídeo hecho por artistas. Es decir, es un vídeo pensado con un chotis, cantado por 2 artistas gaditanos, porque Madrid es un lugar de encuentro, y así es como yo como madrileño, y no gato, porque no tengo 3 generaciones, creo que Madrid tiene una forma de acoger muy especial. Entonces yo lo que he intentado ha sido devolverle a mi ciudad de alguna forma lo que de alguna manera me ha dado a mí, que me ha dado ser un artista, ser una gran persona, o intentarlo por lo menos para los demás. Y empecé a devolver eso, empecé a crear ese proyecto con la complicidad de mis compañeros. Fueron 4 años maravillosos, de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, porque sin lugar a dudas, crear un festival en una ciudad como Madrid de 4 millones, 5 millones de habitantes, como tú me decías antes, es una responsabilidad muy grande, pero también es un privilegio, porque puedes aportar algo a tu ciudad, dejar un pozo. Y yo siempre dije que ese festival, que yo no iba a estar siempre ahí, iba a estar un tiempo ahí, hasta que fuese útil realmente. Porque uno tiene que estar en los lugares no calentando el sofá o el sillón, ¿no? Sino tiene que estar moviéndolo constantemente para cambiar los muebles de sitio, para que realmente siempre parezca que la casa está nueva, ¿no? Entonces eso al final es lo que conseguí, y me honra poder decirlo a voz en grito, ¿no? Que lo conseguí para mi profesión, es decir, conseguí que los artistas tuviésemos un lugar y conseguimos crear un concepto de festival donde pudiéramos encontrarnos todos. Una de las cosas más bonitas que yo recuerdo de esos 4 años era el momento de empezar la fiesta. Era un festival, no era un festival, era una fiesta. Porque veías a la gente cómo iba, el público, cómo interactuaba entre ellos. Había siempre una exposición dedicada a un maestro en el hall del teatro. Había performance. Hicimos el récord Flamenco Madrid con más de 6.000 personas bailando flamenco a la vez en la Plaza de Colón. Conseguimos que la CNN, conseguimos que muchas cosas sucediesen en ese momento, ¿no? Y bueno, ahí se quedó el festival. Yo creo que además yo decidí cerrar esa etapa del 2018 para empezar otros nuevos retos que se me ponían por delante. Y yo creo que a mí la vida me ha dado posibilidades de compartir con grandes compañeros que después se han convertido en amigos y cómplices. Creo que estaba conectado por ahí Joaquín de Luz, que es el actual director de la Compañía Nacional de Danza, que le mando un beso enorme. Por ejemplo, eso es uno de los privilegios que tiene esta profesión, ¿no? Conocer a Joaquín o conocer a Tamara o a Tamara Rojo o al maestro Antonio Canales o a tantos y tantos compañeros que al final te cruzas por el camino y que te hacen enriquecerte, ¿no? Yo creo que el festival supuso para mí un antes y un después. Yo me di cuenta de que yo era capaz de crear cosas y tenía una capacidad de gestión que ni yo mismo conocía, ¿no? Me decía mi padre que él tenía la carrera de la vida, ¿no? Y yo tengo la carrera de la vida al cuadrado, porque de alguna forma, y yo soy muy elocuente y bueno, me gusta mucho la empresa, me gusta mucho, soy empresario por naturaleza, no por profesión, porque me he ido haciendo poco a poco, ¿no? Pero yo creo mucho en el trabajo y creo mucho que las oportunidades, cuando son para ti, cuando tú has trabajado mucho en estar en un lugar o para estar en un lugar y no te corresponde ese lugar, es que ese lugar no es para ti. Entonces, el Festival Flamenco Madrid sí era mi lugar. Era un sitio por donde yo pasé, creo que dejé un pozo hermoso, un buen sustrato para poder dejar Y así lo hice cuando me fui, le dije al siguiente director, le dije, te entrego un niño.
cuídalo y dale buena papilla, que nos ha costado mucho trabajo a todos levantarlo, ¿no? Excelente, maestro. Gracias por compartirnos todas esas vivencias. De verdad que uno lo ve ya hecho y todo lo que está, el trasfondo que hay, sin lugar a duda, es parte de la gestión cultural, que es lo que vamos a ir ahora, ¿no? Porque se puede percibir desde afuera que Ángel Rojas ha pasado por diferentes etapas, lo cual lo hace un artista integral, porque a la vez es un artista emprendedor, un artista empresario, que siempre ha tenido esa visión de la gestión, pero en esta etapa de su vida se puede percibir más eso, ¿no? Que es una persona que le gusta hilvanar las ideas, de alguna otra forma hacer que confluyan ideas, y se pudo ver en el Festival Flamenco de Madrid, y lo podemos ahora apreciar, que desde el 2018 también está bajo la dirección artística del Teatro Flamenco de Madrid. Así que nos gustaría mucho que nos compartiera la visión de la gestión cultural desde lo artístico que pregona Ángel Rojas desde su forma de ver y también dirigiendo el teatro. Bueno, como bien te decía antes, yo me muevo mucho por la intuición en todos los sentidos. Es decir, hay y cuando una idea me ronda en la cabeza y yo veo que realmente donde estoy poniendo el ojo, estoy poniendo una bala y voy a ir me gusta poner, no la bala en el buen sentido para que esa bala se expanda y crezca mucho, porque es un poco lo que hice en el festival y también lo que he hecho en el teatro. Cuando me ofrecieron dirigir el primer teatro flamenco del mundo, y es un espacio pequeñito, es un espacio de 290 butacas, en el centro de Madrid, con una larga historia, porque originalmente es el Teatro Alfil, que es un teatro de mucha enjundia y con mucha historia en Madrid. Yo creo que lo importante era unir esos cabos, ¿no? Crear un espacio para que los artistas pudiésemos tener un lugar de residencia, que pudiésemos tener, además ese teatro tiene una peculiaridad que como no tiene butacas fijas, el espacio se convierte en un espacio totalmente diáfano. Entonces yo ahí veía, cuando me llamó el gerente el director general del teatro para ofrecerme el puesto, yo al principio le dije, déjame que por lo menos viva unos días aquí, que vea a ver cómo puedo yo aportar a todo este proyecto. Y bueno, lo que aporté realmente fue una parte de gestión cultural y una parte cultural, una línea cultural de ciclos, sobre todo dedicados a la música, sobre todo a la guitarra. La guitarra siempre es la gran olvidada, es uno de unas deudas pendientes, ¿no?, que tenemos con el flamenco y con la danza española, que la guitarra es una gran olvidada, es una muy tediosa. Y yo lo que hice fue dedicarme a crear esos ciclos, a recuperar artistas que bueno, pues que de alguna forma u otra no estaban en el lugar donde deberían estar, a rendir homenaje a nuestros maestros, a Serranito, por ejemplo, el gran maestro Serranito de la guitarra, pues le hicimos un gran homenaje y fue una cosa preciosa y bueno, y también empujamos un poco su candidatura a la medalla de las Bellas Artes y se la dieron. Entonces, fue algo bellísimo, ¿no? Yo creo que construir un poco una línea de pensamiento vinculada al mundo empresarial también. Porque no nos debemos olvidar nunca que los artistas no somos artistas por la magia del chimpún. Somos artistas porque realmente tenemos una infraestructura, tenemos unas empresas, tenemos unos impuestos que pagamos, Yo en esta crisis he sido muy activo con la defensa de nuestros derechos, ¿no?, a todos los niveles, desde la parte más sosegada, pero también más activa, ¿no?, de lo que tenemos que ser como sector y lo que tenemos que defender como profesión, porque los artistas no vivimos del aire, sino también pagamos impuestos y en España, en este caso, somos casi el 4% del PIB nacional, que es una cifra nada desdeñable. Entonces yo creo que desde cualquier lugar donde yo veo la gestión cultural, veo un artista que es o empresario, veo a un creador que necesita una producción, veo a unos bailarines que necesitan unas cotizaciones, a la seguridad social y para su futura o su lejana jubilación. Entonces yo veo como un compromiso ciertamente con lo que de alguna forma yo puedo contribuir a que eso mejore, ¿no? Yo en toda mi experiencia como empresario,
porque así me catalogo, porque así es como es, ¿no? Yo creo que es importante también llamarse no solamente creador o artista, sino yo llevo una empresa hace 23 años y esa empresa tiene unos números, unas cotizaciones y eso al fin y al cabo es algo que es importante. Yo creo que tenemos que hacerlo importante también para que el resto de la gente, el resto de la población, el resto del público que viene a vernos, no solamente imagine que vivimos de las nubes y de lo que cae de las nubes, sino que también tenemos un compromiso y tenemos un compromiso para con nuestros países, para con nuestro público y para con nuestra ciudadanía, ¿no? Yo creo. Entonces, desde la gestión cultural, yo intento siempre aportar, siempre. Yo creo que yo siempre digo que yo he venido a este mundo para dejar cosas escritas, de alguna manera. Es decir, no tanto bailadas, porque, y mira que he bailado, porque he bailado, yo creo que soy un total privilegiado porque tengo 3 operaciones en mi cuerpo y eso no es de estética, sino son de lesiones, ¿no? Entonces, creo que aparte de ser muy burro, porque he sido muy poco cauto, no he escuchado demasiado a mi cuerpo por tirar del alma tanto. Eso significa que has caminado mucho, que he caminado mucho, hemos cogido muchos caminos y hemos emprendido muchos lugares. Pero ahora que realmente, no es que ya no baile, pero estoy en un momento mucho más de excelencia a nivel de escenario. Es decir, sí que yo estaba preparando además la vuelta al escenario después de casi 3 años dedicado a la pura gestión y a ayudar al sector de una forma activa para crear espacios. A mí esta pandemia me ha frenado en ese sentido, ¿no? Y ponerte a moverte ponerte a activarte con 45 años como tengo yo ya y que te frene una pandemia, se escuece un poco. Porque dices, jolín, con lo que me cuesta ponerme en marcha y ahora tú me vas a frenar, venga ya. No es una broma, ¿no? Pues no es una broma. Entonces, yo creo que ahora que tengo la posibilidad de mirar para atrás, en cierto modo, y de ver lo que has hecho y ver lo que has dejado durante todo este tiempo, también es el momento, y además es el momento de mirar hacia el futuro, y de ver en qué momento tú estás y qué es lo que puedes aportar. Desde la gestión cultural yo estoy plenamente convencido de que estoy empezando el camino. Y ese comienzo de camino, de momento lo que ha surgido de una forma muy rotunda, con una contundencia coral, porque además ha sido una cosa donde yo me he visto arropado por mis compañeros, que eso es muy importante. Tú no puedes hacer un camino solo, tienes que hacerlo creíble, tienes que ser honesto y tienes que ser un tótem real, donde aún en la mayor pandemia ni el mayor de los virus te puede realmente tambalear, ¿no? Yo creo que eso es importante. Además, es un mensaje que debemos lanzar, porque haciendo reflexión hace un par de días, yo estoy en un paraje natural donde tengo un lugar especial en mi vida que lo he ido sembrando y labrando para tener un futuro con mi familia, y es donde realmente estoy pasando el confinamiento, y también me está haciendo reflexionar mucho sobre la tierra y sobre un poco lo que yo he vivido durante estos 25 años de experiencia empresarial. Y esta es mi tercera crisis. Primero fue una crisis inmobiliaria, después fue una crisis económica y ahora ha venido una crisis sanitaria, ¿no? Yo creo que en cualquier caso tenemos que reflexionar y a mí eso me está sirviendo mucho para entender que el inicio del camino de la gestión cultural se hace halagüeña, se hace muy inspiradora y está llena de luz. Por lo menos para mí. Yo voy a irradiar eso, porque eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo intento hacer en cada cosa que pongo mis yemas para que realmente aquello crezca. Si no es mi lugar, me voy. Si no es mi lugar, me voy antes de emborronar lo que he creado, porque me parece que ni es necesario ni es positivo. Maestro, gracias por esta cátedra de gestión cultural en el ámbito que es tan importante, porque si bien es importante la creación, si bien es importante todo lo que son los artistas, estos gestores culturales son parte importante de la creación, porque son quienes articulan para que todo eso se dé. Maestro, ahora vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hablar de usted como creador. Usted ha realizado muchísimos espectáculos
Y algo que nos dijo antes es que usted se deja llevar mucho por la intuición. Sin embargo, al momento de crear, ¿podría decirnos si hace alguna pauta para que esa obra funcione? ¿En qué piensa? ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de crear? ¿O va fluyendo? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo tardo bastante en meterme en el estudio. Eso es en general. Tardo bastante en meterme en el estudio. Yo no tengo una idea y me voy al estudio enseguida. No, tarda. eh, también un poco desde el punto en el que yo no necesito físicamente estar en ese estudio. Me refiero, yo como bailarín, como intérprete, yo ya he pasado, digamos, a una etapa más dulce, ¿no? Con menos presión. Eh, entonces, de alguna forma lo que intento es, y además sobre todo cuando yo no bailo, que es cuando realmente yo creo que cuando más cómodo me siento en este sentido ahora, ¿no? Lo que hago es, a mí me surgen muchas ideas y si hay alguna idea que de repente se une con otra y hay cabos que se tienen que unir, es cuando esa idea prolifera, ¿no? Realmente como plantar algo, realmente. Tú plantas y de repente eso va subiendo o no va subiendo, aunque tú mucha agua que le eches, por mucha intención que le pongas, al final si eso no tiene que crecer, no crece. Pero en cualquier caso, cuando una idea está en mi cabeza, a mí me sucede bastante que la pintura, para mí es un elemento inspirador, vamos, recurrente en todas mis obras. La pintura me acompaña todo el tiempo. Mucho antes que la música, mucho antes que la literatura. La pintura es algo que para mí es el color o la luz, y depende de qué pintor, o depende de qué momento, o también en el momento en el que yo esté, influye de una forma o de otra. Y en todas mis obras hay un pintor, o en todas mis obras hay un estilo, en todas. Está Klein, puede estar el Bosco, puede estar Francis Bacon, puede estar Picasso, puede estar Goya, puede haber pero siempre hay un pintor. A raíz de ahí, yo empiezo por ejemplo, una de las obras que se ha quedado en repertorio para el Ballet Nacional de España, creada en el 2007, está inspirada en los cuadros de Sorolla. Es decir, pero no hay nada de Sorolla en la obra en sí misma. Es decir, no hay nada. Quizá lo único que hay es un estampado en el traje, los trajes que hizo Rosa García Andújar, que son magistrales. Pero lo único que se ve en esos trajes es, si tú te acercas, es una florecita pequeña. Entonces, esas florecitas pequeñas son esos cuadros de Sorolla en las playas de la Mar Rosa. Con esas texturas, ¿no? Realmente, pero siempre hay un pintor, de alguna forma. Y yo tardo en entrar al estudio. Y lo que hago es compartirlo con el equipo artístico. Siempre, cuando digo siempre, es que siempre, yo no concibo las creaciones si no hay un equipo detrás. Si no hay un equipo con el que puedo compartir, con el que puedo hacer crecer. En la última creación, en Ya no seremos, hay dos compositores, uno de música electrónica, otro flamenco, está Luis Miguel Cobo y está Juan Campayo. Hay 4 coreógrafos y yo tenía la responsabilidad de dirigirlo y hacer parte de la coreografía y también parte del diseño de iluminación. Y yo no me veía capacitado para poder dirigir todo eso sin que alguien me testara a mí. Es decir, alguien que me pusiese en entredicho las cosas que yo decía, las cosas que yo, como director, digamos, macro de toda la obra, yo decía, pero ¿cómo yo voy a poder estar en lo cierto si nadie me cuestiona? Entonces, lo que hice fue buscarme un asesor contemporáneo, alguien que tuviese la suficiente confianza para que yo le diese la espada de Damocles y me partiese la cabeza cada vez que él veía que algo no iba bien. Entonces, es una forma de supervisión, es decir, una capa, otra capa, y si estás tú arriba de la capa tienes que tener a alguien que te vuelva a poner una capa para que realmente te haga reflexionar sobre algunas cosas que tú o que el creador, cuando estás dirigiendo algo, estás tan embebido que llega un momento en el que pierdes esa perspectiva. Y entonces, a mí me encanta que me cuestionen cosas, porque si al final eres capaz de ser cuestionado, eres capaz de evolucionar o de crecer, aunque decrezcas en esa autocrítica que es obligatoria hacerla, al final estás creciendo porque estás desarrollando una parte de ti
que a lo mejor tú no eres no lo admites, o tu propio ego no te permite decir, ¿cómo no he podido yo ver esto? Pues no lo has visto, chico, no lo has visto y no has sido capaz de verlo por ti mismo, y por eso tuve la gran suerte de contar con un genio que se llama Sharon Friedman, que es un coreógrafo israelí que está afincado hace 12 años en España, que es, bueno, pero le admiro muchísimo, y tuve la suerte de que él se pusiese, digamos, a cuestionarme, a sacarme una crítica de lo que realmente veía. Él venía una vez por semana al estudio cuando ya teníamos, digamos, una parte ya hecha, una parte concreta. Estuvimos haciendo muchísimo trabajo de mesa previo, sobre todo las partidas artísticas que había, vestuario, iluminación, música, bueno, en fin, todo, coreografía, es decir, todo se cuestionó. Y aún así, todavía la obra no está cerrada. Después de su estreno, todavía no está cerrada. Yo todavía, el 11 de marzo, que tuvimos una función en el Víctor Eugenia, todavía después de ver la obra, y salió una función maravillosa, la compañía estuvo sublime, pero todavía vi cosas que dije, este número hay que quitarlo entero y poner otra cosa, y hay que quitar eso y poner una farruca y darle un sentido de tal, porque siempre, yo creo que las obras deben de estar vivas. Yo creo que en toda mi carrera habrán sido dos espectáculos en la época del Nuevo al Español, dos de todos los que hicimos, que fueron casi más de 30, que hayan salido redondos a la primera. Dos. Es decir, nada más. No hubo ninguno. Flamenco directo en el 99 y Cambio de Tercio en el 2009. Es decir, no hubo ninguno más. El resto, todas las obras tienen que estar vivas, tienen que estar, sobre todo, máxime cuando estamos hablando de que, en mi caso concreto, de que la creación para mí tiene un compromiso social, un compromiso con la sociedad, un compromiso con nuestro tiempo. Cuando tú tienes un compromiso con tu tiempo, no tienes que dejar de escuchar ese tiempo. Y ese tiempo va cambiando. Imaginaros a qué velocidad cambia la vida ahora mismo. Ahora mismo, hoy estamos aquí y dentro de 10 minutos, dentro de una hora, hay otras condiciones. No puedes pasear, sí puedes pasear, puedes salir con mascarilla, no puedes salir con mascarilla. Es decir, todo cambia de una forma monumental, de una velocidad enorme, ¿no? Entonces yo creo que si estás a la escucha de todo eso, al final las obras mutan con ese tiempo, ¿no? A mí hay una de las cosas que a mí, y me la reprocho, porque y lo digo públicamente porque también es una forma de hacerlo público para mí, ¿no? A mí me gustaría tener más consideración con mi repertorio, porque yo tengo uno de mis grandes hándicaps, que para mí es un dilema o un problema, es que el nivel de ansiedad o el total de no de ansiedad, de intensidad con el que vivo las cosas es muy alto. Entonces, si ya no puedo volver a ese nivel de intensidad, ya no me interesa. Y eso es un problema, porque a nosotros nos decían, ¿por qué no volvéis a repetir el espectáculo que hicisteis en el 2000 no sé qué? Y yo decía, pues sí, es verdad, lo podemos repetir. Y cuando a lo mejor te ponías a mirar a tal, decías, es que esto ya no me pertenece. Esto ya no es para mí, ya no es para mi tiempo. Es decir, no es que el arte ya perdura para el que lo ve, perdura para el que está. Pero para mí, en ese sentido, no tiene como mayor valor. No es un reto el hecho de hacer. Sí he disfrutado mucho cuando haya una reposición o cuando haya un aniversario, pero realmente para mí significa un problema, porque al final, bueno, pues podría ser la vida más fácil, ¿no? De alguna forma, o más cómoda, pero creo que no es para mí. Yo creo que la pauta para la creación, aparte de la pintura y demás, es un gran equipo artístico. Un gran equipo artístico. La dirección artística en el flamenco, además, y la danza española, está muy infravalorada. Y siempre o prácticamente siempre, se tiende a contar con directores de escena, dramaturgos, con directores de escena teatrales, de texto. Y eso normalmente es un error. Lo digo porque es un error, porque lo sé, lo he vivido con total realidad. Y desde la propia parte de dirección, el que tiene un don, como en mi caso,
que es la dirección artística, es ver en los demás lo que los demás no son capaces de ver en ellos y hacer crecer eso que cada uno tiene en la idea. Es una pena, no, o sea, sería un pecado capital no hacerlo, no ponerlo al servicio de los demás. Entonces, por esa razón, yo creo que en la danza española y en el flamenco, y en la danza en general, los directores tienen que ser los que puedan ser bailarines o haberte dedicado a saber qué pasa con la danza, porque la danza tiene un lenguaje abstracto y no puedes narrar al dedillo lo que sucede con un texto. Y eso es imposible. Yo ahí me reflejo mucho en uno de mis iconos, que es Matsek, digamos, y su narrativa, dado que él, su madre, además, su familia viene del mundo del teatro. Su narrativa es totalmente libre, pero tú entiendes dentro de la obra que hay una historia. Y mi historia es diferente a lo mejor que la que vosotros podéis recibir, pero siempre hay una historia, siempre hay un guión, siempre hay un lugar, siempre hay una emoción que te cautiva y te ayuda a entender el lazo que continúa para que continúas con el otro personaje, ¿no? Entonces yo creo que desde aquí abogo a que los directores de las compañías, que profundicen en eso, porque realmente eso es importante y eso además eso es lo que hace que una obra al final perdure y una obra cale dentro de la emoción, porque si no hay emoción en la vida no hay nada. Hay muchos pasos, hay muchas patas por bulerías, pero si no hay emoción al final es el más difícil todavía, ¿no? Eso es lo que nos diferencia. Qué placer, maestro, escuchar la cátedra que nos está dando acá. De verdad que estamos muy atentos y sé que los que están ahí también hemos leído sus comentarios. De verdad que gracias. Maestro, nosotros por nuestra parte vamos a hacerle una última pregunta porque nos quedan escasos 12 minutos y también los que están conectados también pueden allí participar. Maestro, esta pregunta es algo que, bueno, en el 2009 nosotros tuvimos la oportunidad de organizar en Maracaibo, Venezuela, desde el 2009 un festival y la madrina de ese festival fue la Lupi. Y sabemos que últimamente su carrera ha estado muy ligada con la maestra La Lupi, estuvo en su espectáculo El Arte por Delante, y también estuvo el maestro Canales. Usted dirigió ese espectáculo que lo presentaron incluso en el Corral de la Morería, y nos gustaría mucho que nos comparta esa experiencia porque en verdad La Lupi es una explosión que te arropa, mujer, y desde ese momento nosotros quedamos como cautivados con ella y se ha mantenido siempre ese contacto muy bonito y nos gustaría mucho que nos cuente cómo fue esa experiencia de poder dirigirla y compartir el arte por delante con ella. Bueno, yo creo que Lupi ha sido mi Lupi, como yo digo siempre, ha sido una persona y es una persona que ha marcado mi camino para siempre. Es decir, cierto es que la primera gran apuesta como director artístico me la propuso ella, es decir, ella fue la que me destetó, como yo digo, ¿no? Un poco, bueno, primero tuve la oportunidad de dirigir, digamos, fuera del Nuevo Ballet, la gala aniversario del London Flamenco Festival, pero, digamos, ese era un trabajo más de show, pero realmente es un trabajo de arte, de profundizar. Fue con Lupi, fue Cartas a Pastora, en su Málaga querida, y fue una obra que nos hizo primero unirnos para siempre de alguna forma, porque las uniones no son físicas, sino son también de una forma muy espirituales y muy agradecimiento. Y a mí me hizo verme como director artístico por primera vez, de verdad. Es decir, de decir, ese es mi camino, yo sé hacer esto y lo sé hacer muy bien. Es decir, no es que sea mejor ni peor, no, ese es mi oficio. Y yo mi oficio lo sé hacer muy bien, ese. Y entonces, de alguna forma, ella me entregó una obra la cual para ella era como, bueno, pues su bellocino de oro. Y de otra forma, fue como un intercambio, fue como realmente una comunión. Y encontramos un punto de inflexión que ha dado lugar a después, primero, una relación personal fantástica, totalmente honesta, donde nos hemos dicho las verdades de una forma rotunda y cariñosa, pero verdadera.
en todo momento, que nos ha hecho crecer a ambos muchísimo, muchísimo. Y yo desde el agradecimiento le doy vamos, yo creo que me empujó de alguna forma, me ayudó a entender, porque yo soy bailarín, yo vengo del mundo de la danza, en general, y el flamenco es mi mundo, es mi pasión. Pero yo soy un bailarín flamenco, pero bailarín. Tengo una noción, y entrar como bailarín al mundo del flamenco no es fácil, no resulta fácil. Y yo tengo un lugar, y eso es mi mayor premio, ni el nacional, ni ninguno. Es el premio que para mí el más importante. Yo tengo un lugar siendo bailarín en el flamenco, como intérprete y como director artístico, ¿no? Entonces, yo creo que mucha responsabilidad tiene mi Lupi, porque ella me ayudó, me dio mucha fuerza, me dio mucha confianza y me hizo saber que todo lo posible si se hacía de verdad y con honestidad y con sabiduría. Y eso me lo ha enseñado Lupi, y Lupi es una gran maestra, aparte de una gran persona, muy grande. Dice ella que ella es una persona bisagra, que ella está para que los demás vayan más rápido, ¿no? Esa es el mayor gesto de honestidad que una persona como ella, una gran artista como ella, pueda decir eso, ¿no? Que ella se sienta una persona bisagra, la hace absolutamente única, ¿no? Porque realmente Lupi es única, no hay dos. Puede haber bailadoras que baile por soledad, pero Lupi solo hay una. Y realmente para bien o para mal es así, ¿no? Porque mucho más para bien. Y después, bueno, pues me acompañó en el arte por delante, prácticamente eso lo hicimos conjuntamente, eso fue una cosa de los dos, eso fue una cosa totalmente mutua, ¿no? Fue algo, yo que quizá fui el motor, pero ella estaba remando igual que yo y fueron unos momentos en el Corral de la Monería donde yo le di la vuelta a ese sitio también a nivel artístico, ¿no? Desde el arte por delante, pues después han venido grandes momentos, pues como José Carmona, con Eduardo Guerrero, con el Gillo, en fin, yo creo que fui inspirador de un momento de cambio para un lugar tan emblemático como el Corral de la Monería. Y eso, bueno, me alegra muchísimo. Con Lupi y con Antonio son dos personas que para mí han marcado un impasse muy grande en mi vida, muy grande. Y de hecho, además, por eso están en mi vida, ¿no? De alguna forma y continúan en ella. Sí, he aprendido muchísimo de ellos. Yo creo que yo me he hecho flamenco bailando farruca en el Corral de la Monería con 38 años. Y eso ha sido gracias a ella, gracias a Curro, ¿no? Gracias a su mozo de espadas, como yo digo, siempre ahí a su lado, ¿no? Siempre su guardián, ¿no? El que su Sancho Panza, ¿no? El que le ayuda siempre, el que está bueno, Sancho Panza muy delgadito, me Curro, pero bueno, excelente, maestro, gracias por compartirnos todo eso. Nos queda muy poco tiempo y ya veo que hay unas preguntas allí, pero antes de esas preguntas, nosotros le vamos a hacer unas con las que va a responder solo con una palabra. Ok, maestro. Una comida. ¿Una palabra más? Es que ahora me he hecho cocinilla. Y ahora tengo muchas comidas buenas. Como ahora con el confinamiento me toca cocinar mucho y he descubierto que me gusta mucho cocinar. Pero si con algo me tengo que dar es con la ensalada rusa de mi hermana. Bien. Un lugar. Los ojos de mis hijos. No quiero ningún otro. Un valor. La honestidad. ¿Se cortó? ¿Un valor? Un valor, la honestidad. Un ícono o un personaje que admire. Pues yo creo que Antonio Gades. Porque Antonio Gades cambió totalmente el rumbo de todos nosotros a nivel de creación. Así es. Maestro, y era íntegra. Perdón. Y era una persona totalmente íntegra con sus valores. Dentro de sus creencias políticas y personales, era muy íntegro. Hermoso. Maestro, un palo flamenco. La farruca. Excelente. Bueno, maestro, ya casi terminamos. Por aquí le pregunta su CIEC que hable sobre su escuela de danza. Bueno, la escuela es, como yo digo, mi niño chico o mi niña chica, ¿no? Siempre están ahí
el futuro realmente, el futuro desde la ciudad donde reside mi proyecto, de donde yo soy, que es de Móstoles. Llevamos 11 años con un proyecto docente que empezó en este corazón y ahora pertenece a casi 200 corazones de diferentes edades y ya vamos por la segunda generación de bailarines que al final a lo mejor no se van a dedicar a la danza, pero están enamorados de ella de alguna forma, ¿no? Y hemos creado desde la escuela de danza Ciudad de Móstoles que dirijo, hemos creado una gran digamos una gran bóveda donde tanto alumnos, profesores, director como yo, padres e institución creen en un valor que es la danza y que es el valor que realmente se van a llevar el resto de su vida, ¿no? Uno de los proyectos más bonitos y además es el proyecto que más he salvaguardado durante este confinamiento. Me negué a cerrar la escuela y a los 3 días la escuela estaba online. Yo creo que fuimos uno de los primeros proyectos que empezó con el Zoom, poniendo clases online, porque me parecía muy importante que los niños y las niñas no perdiesen el vínculo con la escuela porque es su día a día. Y yo, como padre que soy, buen padre, intento ser lo mejor posible, lo entendía muy, muy necesario. O sea, es que mi escuela eso es mi bendición. Aquí hay un comentario desde Chile. Vivi Medina Flamenco dice: te queremos y agradecemos siempre tu entrega como ser humano y artista. Desde Chile un abrazo infinito y te esperamos siempre. Es que en Chile, en Argentina, en Brasil, espero en Panamá muy pronto poder estar por allí. Tiene que venir. Hay mucha comunión, hay mucho. Yo empecé a viajar como maestro internacional hace relativamente poco tiempo porque me parecía que era importante también tener como un pozo y no. Ahora creo que hay algunos compañeros que han encontrado eso como un modo de vida y es normal, pero yo creo que yo en mi caso, desde mi honesta opinión o mi honesta desarrollo como artista, creo que eso era un momento donde había que tomarlo con calma porque divulgar ese mensaje tiene que estar muy claro. Y yo no sé montar pasos, Yo lo que hago es producir experiencias. Y esas experiencias se traducen a través del movimiento, pero el paso es lo de menos. Entonces, en Chile, con Viviana, que hace un trabajo encomiable, en Cataluña, Mendoza, en Rosario, en Buenos Aires, en Bahía Blanca. A mí, yo siempre, cuando los productores me preguntaban, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres enfocar? Y digo, yo quiero dar clase a gente que no sabe bailar. Yo quiero dar clase a la gente que no tiene nada que ver con la danza. Y quiero hacerlos bailar en 1 hora. Van a bailar por tangos en 1 hora. Sentados en una silla. Y así era. En cualquier parte del mundo, en Finlandia, en Japón, en América. Porque esa es una responsabilidad muy grande, yo creo. Qué belleza, maestro. Gracias. Ahí una última pregunta porque nos queda muy poco tiempo. Pregunta la mamá de Paola, la señora Laura, saludos, dice: maestro, ustedes revolucionaron el flamenco cuando impusieron conceptos tan novedosos en el arte. ¿Qué anécdota no olvida cuando crearon el nuevo ballet español? ¿Puedes repetirme lo último, que no se ha cortado un poquito? Sí, vamos a hacer algo, maestro, porque se nos va a acabar el live. Voy a cerrar. Entramos de nuevo con esa pregunta y un mensaje final para despedir, para no quitarle más de su tiempo, ¿sí? Porque se nos va a finalizar. Ok. Con el maestro Ángel Rojas, ha estado muy excelente esta conversación que hemos tenido con él, ya está por allí, así que vamos a invitarlo para ya cerrar. Gracias a los que se están uniendo de nuevo. Acá tenemos... Saludos, Glory, saludos, Vivi, gracias, desde Chile. Ya estamos por aquí. Bueno, sí, no le queremos quitar más de su tiempo. Y había una pregunta que quedó al aire de la señora Laura, la mamá de Paola, que decía que en el nuevo ballet español, sin lugar a dudas, se marcó un antes y un después, o sea, impuso una forma distinta, ¿no?, de ver el flamenco, la danza española, y ella preguntaba qué anécdotas o algo a rescatar que sucedió, ¿no?, en ese momento donde vino a romper paradigmas del nuevo ballet español. Bueno, hubo una cosa que para mí es como, digamos, lo más... Hubo 2 cosas, una muy seria como esta y después la graciosa, que es la que viene después.
hubo una cosa muy bella, muy bella, muy bella que la guardo en el corazón y en una carta que nos mandó doña Pilar López en nuestra puesta de largo en el Centro Cultural de la Villa. Y nos vino a decir que vino al estreno, a la puesta de largo y nos mandó un ramo de rosas, de 24 rosas maravillosas, y una carta que decía que la danza española y la evolución de la danza española y el futuro de la danza española estaba en nuestras manos, que la cuidásemos mucho. Entonces, que alguien como doña Pilar López tuviese, digamos, esa gratitud ante algo que era totalmente nuevo y desconocido y que nadie sabía dónde iba a tirar. La verdad que fue un momento maravilloso. Yo recuerdo además que cuando leí la carta en el camerino junto con Carlos, nos, nos emocionamos y nos estamos a llorar porque fue algo muy hermoso. Yo creo que eso marcó después un poco el transcurso de lo que sucedió durante todas esas 2 décadas, ¿no? De trabajo y de evolución. Y lo más, digamos, gracioso y que recuerdo y que son las discusiones, es decir, la forma de crear que era, imaginaros, 2 personalidades como las nuestras, éramos somos 2 líderes, entonces al final era como quién manda más, quién brilla más, y al final brillaba la obra, ¿no? Brillaba la obra y brillaba el amor y el respeto. Yo recuerdo como si fuese hoy que la farruca que yo le monté a Carlos para Flamenco Directo, yo la veía, Carlos es un reloj suizo, además, un reloj suizo. Él baila exactamente, él es perfecto, es la antítesis de lo que yo soy, porque me cuesta mucho bailar 2 veces lo mismo y es complejo, para mí es complicado eso. Para mí la emoción sale de ese momento y sale y ya está. Pero yo recuerdo de verle esa farruca cientos de veces, porque nuestras giras eran muy largas y pero muy largas. Había momentos de 2 meses y función tras día, tras día, tras día. Y yo veía esa farruca entre cajas y todos los días se me ponían los vellos de punta. Decía, ¿cómo es capaz de hacerlo así, de emocionar así, de que se te venga el teatro abajo y no inmutarte? Era por eso, de alguna forma, yo creo que durante todo este tiempo nuestra unión ha sido tan sólida y lo sigue siendo a un nivel emocional tan alto, ¿no? Porque ha habido tanto cariño y ha habido tanta admiración que yo creo que en ese sentido sí que hemos sido, y lo digo de verdad a boca abierta, hemos sido un ejemplo para este tiempo, ¿no? Para este tiempo donde, bueno, donde no todo el mundo tiene esa misma filosofía y hay que buscarla, siempre hay que, me decía mi padre muy buen acierto que de toda discusión sale una buena conclusión. Y nosotros nos hemos discutido muchísimo, pero siempre desde el lado positivo de la conclusión. Entonces, eso ha sido lo interesante y eso ha sido lo bello que ha pasado durante tanto tiempo. Yo estoy muy orgulloso y muy feliz y muy tranquilo, sobre todo, muy tranquilo de poder mirar atrás y decir, wow, que más allá de que vaya a quedar en los libros o no, qué cosas hemos hecho, ¿no? Qué cosas más locas, ¿sabes? De tirar 200 pares de zapatos del telar con música de Björk y de después barrerlo como si fuéramos barrenderos, eran cosas totalmente locas, ¿no? Que decíamos, pero ¿cómo se nos puede ocurrir esto, ¿no? Ni siquiera. Yo creo que si hubiéramos sido conscientes de lo que estaba sucediendo en ese momento, no lo hubiéramos hecho. Ya eso es historia, dice ahí la señora. Sin lugar a dudas, bueno, un ejemplo claro somos nosotros acá, que aunque no lo conocemos en persona, siempre hemos seguido muy de cerca su carrera artística y sería un placer, un honor algún día poder llegar a conocerlo en persona, tomar clases, de verdad que es un privilegio. Sí, seguro. Es un privilegio poder contar ahora con las redes sociales, poder conectarnos de esta forma. Hay gente de muchos países. Gracias de verdad a todos los que estuvieron allí conectados. Por nuestra parte estamos pero muy agradecidos por la apertura que demostró Maestro desde el inicio que lo invitamos acá a conectarse con nosotros. Y nos gustaría mucho
después de toda esta cátedra que nos ha dejado y la conversación tan amena, tan agradable y los conocimientos que nos ha dejado, que nos dejan reflexionando, nos gustaría mucho que nos compartiera un mensaje final a todos los que de alguna u otra forma estamos inmersos en el mundo del flamenco, lo amamos desde diferentes países y bueno, un mensaje final para todos nosotros. Hay una reflexión que a mí me caló muchísimo en la primera gira que yo hice por Latinoamérica como maestro, que fue en el 2016, relativamente hace poco tiempo. Y bueno, pues tuve la desgracia de perder a mi madre durante esa gira. Y bueno, fue algo complejo, algo que me hizo crecer mucho. Y realmente el arte es amor. El arte es amor. Yo pude sobrevivir y pude crecer conociendo a grandes personas y a grandes seres humanos que me ayudaron a, a lamerme mis heridas, porque al final eso fue lo que yo hice durante toda esa gira, ¿no? Yo les entregué, pero ellos me devolvieron. Yo me acuerdo que regresaba desde Buenos Aires a Madrid y miraba por la ventanilla del avión y decía, cuánto dolor he pasado, pero cuánto bello me llevo. Me llevo gente, me llevo personas que después han estado en momentos en mi vida, como mi casamiento, por ejemplo, que después de 20 años mi marido y yo nos casamos, después de tener 3 hijos, nosotros hemos hecho la casa por al revés, por la casa por el tejado. Pero personas que tenían que estar ahí y que fue algo totalmente íntimo, que podía haber sido una fiesta, bueno, fueron 4 días de boda, pero fue muy íntimo. Fue algo podía haber sido una farándula, ¿no? Pero no, se convirtió en algo y esas personas estaban ahí ese día, estaban ahí conmigo. Entonces yo creo que el flamenco y la danza no es de nadie, el flamenco es de quien lo quiera cuidar. Y al final los seres humanos por encima de todo somos seres humanos, por encima de artistas y por encima de cualquier cosa. Y yo cuando salgo de mi casa con la maleta, dejo a mis hijos, que es lo que más quiero en el mundo de a mi marido, pero al final me voy a compartir la vida a través del baile. Gracias, maestro. Y os agradezco muchísimo a vosotros y a todo, digamos, a toda la comunidad flamenca y dancística del mundo y sobre todo latinoamericana, y porque hacéis una labor muy importante, de verdad. Y además esto de las redes sociales está haciendo muy bien en esta pandemia. Nos está animando a unirnos y a vernos y a sentirnos hasta que nos podamos sentir otra vez juntitos, que dentro de nada seguro que va a ser. Yo me comprometo a ir a Panamá. Además ya tenía muchas ganas y tenía ideas y proyectos para estar por allá. Entonces, sin duda alguna, vamos a volvernos a ver. Yo me he quedado en puerta de volver a ir a Latinoamérica justo en mayo. Así es que eso lo vamos a repetir y lo vamos a hacer seguro. Aquí cuente con nosotros para recibirlo con todo gusto. Claro que sí. Bueno, maestro, de verdad que ya no queda más nada que agradecerle. Estamos infinitamente agradecidos. Gracias a todos los que se conectaron. Fueron muchos los mensajes de cariño hacia el maestro Ángel. Ahí lo estuvimos leyendo desde diferentes países, desde acá de Panamá, desde Chile, Argentina, España, también Venezuela. Así que bueno, muchísimas gracias, maestro. Y vamos a dejar grabado este live para que lo puedan ver durante 24 horas. Y vamos a intentar también subirlo en YouTube porque quedó muy buena la entrevista. Maravilloso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Os mando un beso, pero de aquí a aquí, enorme. Bendiciones, maestro. Bendiciones a todos. Chao. Chao.